A pesar de ello, la crisis del 29 había hecho mella. La crisis había afectado duramente a este país y en medio de toda la tensión causada, en 1930 se produjo el primer golpe militar, un golpe apoyado por muchos sectores políticos, económicos y sociales, sobre todo del lado conservador. Precisamente bajo todo este panorama de militarismo, autoritarismo y nacionalismo, era habitual que muchos oficiales del ejército argentino fueran enviados a Alemania y a Italia para realizar cursos de perfeccionamiento. Y amigos, ¿sabéis quién fue uno de estos oficiales? Exacto, Juan Domingo Perón, que fue destinado a Italia, país en el que pudo conocer y estudiar de primera mano cómo estaba organizado el gobierno de Benito Mussolini. Y sabéis que poco tiempo después tendría la oportunidad de poner en práctica estos conocimientos. A comienzos de la década de los 40, Argentina estaba bajo el control de un gobierno corrupto y autoritario, un gobierno que había perpetrado un fraude electoral y que pretendía mantenerse en el poder a toda costa. En estas circunstancias, el día 4 de junio de 1943, un grupo de jóvenes oficiales del ejército argentino dieron un golpe de estado, supuestamente con el objetivo de restaurar un sistema electoral transparente. Uno de estos oficiales fue el teniente coronel Juan Domingo Perón. Por cierto, tras el de 1930, este fue el segundo golpe de estado que sufría Argentina. Pero no penséis que fue el último, para nada. Durante los siguientes 30 años el país sufrió ni más ni menos que 4 golpes de estado más. El caso, amigos, es que fue precisamente este golpe de estado, el de 1943, el que le abrió las puertas de la política y del poder al teniente coronel Juan Domingo Perón. Prácticamente podemos decir que aquí comenzó la historia moderna de Argentina. Atentos. La jugada maestra. Durante los 2 años y medio que duró el gobierno militar, la carrera de Perón fue meteórica. Y eso que en un primer momento tuvo cargos poco destacados. Cargos como el de jefe del Departamento de Trabajo, un puesto que en principio era, ¿cómo decirlo?, poco lustroso, muy burocrático. Sin embargo, esperad un momento, porque gracias a su inteligencia política, Perón consiguió que este puesto fuera todo un trampolín para su ascenso al poder. Veréis, desde el primer momento, Juan Domingo Perón aplicó todo lo aprendido en la Italia de Benito Mussolini. Y lo primero de todo fue ganarse el apoyo de algunos sindicatos. De esta forma, cada vez que el Departamento de Trabajo tenía que intervenir en un conflicto entre los empresarios y los sindicatos afines a Perón, casi siempre los primeros, los empresarios, tenían todas las de perder. Como os podéis imaginar, esto supuso que la popularidad de este militar no parara de crecer y crecer. El caso es que poco después Perón fue nombrado ministro de Guerra y al tiempo vicepresidente, todo sin olvidarse de la política laboral y de sus sindicatos. Y es que, amigos, si algo tenía muy pero que muy claro este teniente coronel, es que ese iba a ser su trampolín político. Pero no era el único que aspiraba al poder, y tanto protagonismo levantó muchos recelos, de tal forma que en 1945 la cúpula militar le pidió que se alejara del gobierno. Vamos, que podríamos pensar que la carrera política de este militar llegaba a su fin, ¿verdad? Pues, amigos, nada más lejos de la realidad. En su mensaje de despedida, agradeció el apoyo que las clases trabajadoras le habían prestado y puso en duda la continuidad de los beneficios sociales que él había impulsado. Que los trabajadores solo deben confiar en sí mismos y recordar que la emancipación de la clase obrera está en el obrero mismo. En esta obra, para mí sagrada, me pongo desde hoy al servicio del pueblo.
efecto fue total. Los días siguientes los sindicatos se movilizaron en su favor y el 17 de octubre miles de trabajadores ocuparon la Plaza de Mayo, el centro neurálgico de la política argentina. El gobierno, desorientado por cómo se precipitaban los acontecimientos, le pidió al propio teniente coronel que apaciguara él mismo a las masas, cosa que hizo, pero solo tras acordar con la cúpula del ejército que sería candidato en las siguientes elecciones y que contaría, digamos, con el apoyo privilegiado de los poderes públicos. Atentos. Juan Domingo Perón había logrado ser candidato, ahora tenía que ganar unas elecciones. Pues veréis, en aquel momento Argentina estaba bajo el control de los militares, de tal forma que para celebrar reuniones se requería la autorización del gobierno. Además, Perón tuvo también acceso casi total al medio de comunicación más importante del momento, la cadena de Radio Nacional, que era propiedad del gobierno. Pero ahí no termina todo. Además, el gobierno, a instancias de Perón, aprobó las vacaciones pagadas para todos los trabajadores, así como un sueldo adicional a fin de año. No me digáis que no son buenos reclamos electorales. Y aún quedaba una jugada a la que esta especie de genio de la estrategia política supo sacar mucho partido. Fijaos. El Departamento de Estado de los mismísimos Estados Unidos intervino en las campañas en favor de los rivales de Perón, publicando un informe conocido como el Libro Azul, donde se daba cuenta de la actividad tanto de Perón como de sus aliados militares en apoyo del régimen nazi. Sin embargo, amigos, Perón consiguió darle la vuelta al asunto y convertirlo en algo así como una lucha entre él mismo, que supuestamente representaba la soberanía argentina, y los Estados Unidos. Perón ganó las elecciones. El triunfo no fue arrollador, pero se hizo con la victoria, y eso, amigos, era suficiente. El gobierno peronista. Un dato muy importante. Cuando Juan Domingo Perón llegó al gobierno, la Argentina estaba entre las 10 economías más prósperas y ricas del mundo. El país incluso era un acreedor internacional. Países como Reino Unido le debían dinero. Gracias a todo esto, el nuevo presidente contó con recursos más que suficientes para poner en marcha su programa político, programa que sustentaba en 3 pilares: la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. En la práctica, lo que hizo fue transformar a Argentina en una especie de ejército a las órdenes de un caudillo, su presidente. Como presidente, Perón nacionalizó un montón de empresas, especialmente las vinculadas a los servicios públicos como transporte, energía y comunicaciones. Además, puso a la banca bajo el control del gobierno y aprobó un montón de restricciones al comercio exterior. De esta forma, Perón logró un importante apoyo popular. ¿Cómo? Pues manteniendo las tarifas de los servicios públicos incluso por debajo de su coste y contratando a un montón de empleados para el gobierno y para las empresas del gobierno. Por supuesto, todo esto implicaba mucho, pero que mucho gasto público. ¿Y cómo pensáis que lo financió? 1, 2, 3... Correcto, dándole a la máquina de imprimir billetes. El caso es que durante los primeros años de todo este proceso, gracias a todo el dinero que se inyectó en la economía, las cosas parecían marchar viento en popa y a toda vela. El problema, que simplemente no era sostenible. Mientras el gobierno gastaba a manos llenas, la competitividad del país empezó a hundirse más rápido que el Titanic. En pocos años, el saldo positivo de la balanza comercial se esfumó, la inversión privada se vino abajo y de repente algunos precios comenzaron a dispararse. Y la pregunta es, ¿qué pensáis que pasó? ¿Creéis acaso que dado que su revolución no parecía ir por buen camino, Perón asumió algún porcentaje de culpa? Pues para nada. Lo que hizo fue culpar a supuestos especuladores de estar atacando la economía nacional. Y para remediarlo, claro, multiplicó los controles, los precios regulados y tomó todo tipo de medidas que incluso afectaron, ojo, a la distribución de pan en Argentina, en el granero del mundo.
En 1949, como la anterior constitución le imponía muchas trabas, Perón puso en marcha una reforma constitucional completa. La nueva constitución situaba al Estado como pilar fundamental de la sociedad argentina. La inversión se había esfumado, los datos macro cada vez eran peores, el país estaba en crisis y a las empresas públicas argentinas les pasó lo que a PDVSA, no se invirtió en ellas, sufrieron enchufismos de todo tipo y al final eran muy improductivas e ineficientes, para perjuicio de todos los argentinos. En otras palabras, el nuevo modelo implantado por Juan Domingo Perón se convirtió en algo así como una máquina de fabricar pobreza. Por supuesto, todo bajo un enorme culto al líder y también a su esposa, a Evita Perón. El caso, amigos, es que la sociedad argentina estaba en crisis y tan fragmentada que bajo estas circunstancias, en septiembre de 1955, se produjo un nuevo golpe de Estado, en esta ocasión contra Juan Domingo Perón.